Bien, entonces ya solucionaba esta diferencia o esclarecía esta diferencia que puede existir entre la dimensión textual y la dimensión literal, ambas como parte de la dimensión explícita de un texto y que por lo tanto va a ser susceptible de rastrear y localizar como parte de este primer nivel de procesamiento de la información. Una de las cosas que ya lo veíamos en la clase anterior, que nos va a costar, sobre todo si no tenemos esta costumbre, ¿verdad? O este ejercicio afianzado de la comprensión lectora, es realmente poder determinar cuál es la información que me sirve. Yo reitero, nosotros tenemos que partir desde la siguiente noción. Un texto va a contener mucha información. Lo representábamos porcentualmente la vez pasada. 80% de la información prácticamente no me sirve. O sea, del 100% de los datos allí expresados, de los detalles, las especificaciones, las ideas secundarias, las ideas explicativas de refuerzo, etcétera, hay mucha información que a mí no me sirve y solo aproximadamente voy a necesitar trabajar con un 20% de esa información. Entonces, la clave está en ser capaz de identificar cuál es esa información que me sirve. Si logramos anticiparnos, es decir, en el momento previo a la lectura, lograr establecer cuál es la información que me sirve, entonces vamos con un camino eh, muy adelantado, vamos con mucha ventaja a la hora de la comprensión de lectura. Yo también quiero señalarles que este tipo de ejercicios y por lo tanto las respuestas, las ventajas no son inmediatas, sino que obedecen también a una costumbre, ¿verdad? A un ejercicio constante de lectura, a ir preparando nuestra mente, ¿verdad? Nuestra capacidad cognitiva para ser capaces de recopilar e identificar datos. Bien, entonces, siendo fiel a lo que conversábamos en la clase pasada, vamos a decir que el primer desafío es entonces encontrar esta información. ¿Con qué puedo contar yo? ¿Qué me puede servir para ejecutar esta tarea? Entonces, nuevamente lo remarco, lo señalo acá. Quiero reforzar esto porque es muy importante. La comprensión, ¿verdad? La pregunta de comprensión va a ser vital, va a ser fundamental para poder dilucidar, para poder esclarecer y separar lo que me sirve de lo que no me sirve. Desde una perspectiva, ¿verdad? Que es la que he tratado de instalar a lo largo de estas clases, entonces, en la perspectiva de una comprensión de lectura estratégica, la pregunta es quien guía, ¿verdad? Nuestro trabajo. Ella es la que dirige. Todo lo que yo vaya a hacer tiene que estar en pos de lo que la pregunta señala. Entonces, hagamos el ejercicio sencillo. De acuerdo, por ejemplo, esta es una pregunta de ensayo de Emre. Dice, de acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? Solo a nivel de análisis de la pregunta, o sea, sin texto ni nada, nos encontramos frente a esta pregunta. Eh, Dos dimensiones les decía que señalar. Uno, ¿qué buscar? Y dos, dónde buscar. Les doy 20 segundos para que marquen, para que encierren la técnica que ustedes quieran utilizar o que escriban, ¿verdad? Estas dos dudas. De acuerdo a esta pregunta, uno, ¿qué es lo que debo buscar? Dos, ¿dónde lo debo buscar? Bien, entonces, veamos si lograron descifrar esto como lo vemos ahora en este análisis. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en el inicio del fragmento va a marcar aquella información que es la locación, es decir, dónde debo dirigir yo mi atención para poder encontrar estos datos.
Es decir, solo considerando la pregunta, la información que ella me da, yo puedo dirigirme a una parte del texto que va a ser aquella parte donde voy a tener que poner el foco de atención en el inicio del fragmento, la locación. Y por otra parte, como seguramente ustedes también lo pudieron dilucidar, el objeto de intención, el objeto de interés, digo, de esta pregunta, es decir, aquel donde yo debo concentrar mi atención de acuerdo al contenido, ¿verdad? Es justamente en la condición, primero, sobre el personaje, establecer distintas estructuras que van a aparecer dentro del relato al personaje, y entonces dentro de esa condición de personaje, el nuevo día, ¿verdad? Como categoría de tiempo, de espacio y el añadido entonces que en este caso se le da una calificación como es la condición de enemigo. En torno a esos tres tópicos girará la respuesta. Si la pregunta me indica estos tres tópicos, la respuesta tiene que orientar a satisfacer esos tres tópicos. No nos olvidemos entonces, la pregunta es la que guía nuestro trabajo. Ahora, más allá de la pregunta, ¿verdad? Que ya es el trabajo número uno que debemos hacer, que debemos tener en mente para guiar nuestro trabajo, hay otra información o otros elementos que yo voy a poder considerar. En esto yo les propongo lo siguiente, es la idea de enfocar nuestra atención en lo que podríamos denominar la estructura semántica o la estructura de ideas que tiene un texto. ¿Cómo es esto? Sabemos que un texto va a tener distintas partes, introducción, desarrollo, conclusión. Sabemos también que un texto puede tener una estructura específica, por ejemplo, en el caso de una noticia, ¿verdad? El epígrafe, el titular, la bajada, el lead, etc. O sea, hay distintas estructuras puestas en juego a la hora de comprender un texto. Dentro de estas distintas estructuras hay una que podríamos denominar la estructura semántica o la estructura de ideas de un texto. ¿Qué significa esto? Significa que todos los textos entonces van a contar con un tema, es decir, de qué se trata el texto. Ese tema lo voy a poder identificar porque aparece contenido en el título, porque es lo primero que se presenta entonces en la introducción, el tema está en la introducción de un texto, es la palabra o tópico más repetido durante el texto, por lo tanto es fácil de identificar en el plano de lo explícito. Aparte del tema, que sería este gran referente de qué se trata el texto, todos los textos tienen una idea principal, es decir, lo que el autor plantea sobre el tema, qué nos quiere decir. Y ojo que en esto, porque ya nos acercamos a eso que decíamos, ¿verdad? La propuesta del autor. El tema está explícito, el tema está en el texto. La idea principal puede ser explícita, pero puede también estar en el plano de lo implícito, por lo tanto hay que inferirla. Entonces, ojo, pero sí está claro que la idea principal es algo más puntual, es algo más específico que se desprende del tema. Y en esa misma estructura sabemos que la idea principal va a ser apoyada, va a ser reforzada por distintas ideas secundarias que pueden adquirir la forma, ¿verdad?, de comparaciones, de causas, de consecuencias, de problematizaciones, contrastes, etcétera, pero que en la lógica de un texto las voy a poder, o voy a ser capaz de reconocerla en la medida que apoyen la idea principal. Bien, seguramente a ustedes se les había olvidado, pero a mí no, la clase pasada yo les planteaba un desafío. Ese desafío tenía que ver con ser capaces de establecer la pregunta por el título y la pregunta por la idea principal. Y yo les preguntaba en qué parte del texto se encuentra cada una de ellas. Bueno, como lo acababa de explicar, el título del texto tiene que hacer alusión al tema. Saquemos los textos literarios, ya vamos a hablar de ellos, estamos hablando de textos informativos, textos argumentativos, que no tengan una intención estética y literaria. El título va a estar asociado al tema y por lo tanto lo voy a poder encontrar siempre en la primera estructura textual que se denomina introducción. Allí aparece el tema de un texto. Mientras la idea principal, como obedece a lo que el autor señala sobre el tema, va a ser más propia de la parte del desarrollo. Así que ahí tienen una pista, una clave que pueden utilizar para la identificación de título y tema. Pues bien,
Ya haciendo la recopilación de estos elementos que habíamos señalado de manera previa, podemos decir que la técnica, ¿verdad? Dentro de este cúmulo de estrategias que hemos mencionado, la técnica central para el trabajo de la información explícita va a ser la técnica del marcaje, la técnica de ir fijando en el texto, y es la mejor porque, primero, como lo dice acá la diapositiva me permite ver, me permite hacer visible la información que yo estoy seleccionando, me da esa ventaja. Uno siempre les dice, muchachos, muchachas, subrayen, trabajen el texto, un texto bien trabajado es un texto que tiene, ¿verdad? Que en el cual se pueden ver las marcas que el receptor del texto hizo sobre el texto. Entonces ustedes marquen, apropiense. Primero, ya lo decíamos, hace visible la información seleccionada. Segundo, hay distintos sistemas de marcaje. No solo consideren el subrayar, sino que ustedes entiendan que también pueden ir marcando, encerrando, anotando al lado, ¿verdad? Destacar, subrayar, uso de figuras geométricas, distintos recursos. Entonces, incluso ustedes se pueden armar su propia base, ¿verdad? Conceptual. Ah, voy a utilizar el subrayado para esto, voy a utilizar el destacador para esta otra información. Entonces, ese sistema ya es personal y eso es lo que hace que sea una lectura estratégica en la medida que yo hago esa apropiación personal de la lectura. Y por último, ¿verdad? O sea, primero hace visible, segundo, admite distintos sistemas complementarios, sistemas que son a elección propia, ustedes elijan, creen su propio sistema. Y tercero, algo que es fundamental, diría yo, me permite el ir marcando el texto, me permite tener una actitud activa durante la lectura, que es uno de los desafíos. O sea, yo soy un convencido de que uno de los factores fundamentales para tener una buena comprensión de lectura tiene que ver con adquirir grados de concentración mayor. A veces pasamos por alto este elemento, pensamos que simplemente se trata de leer y contestar y no nos ponemos, ¿verdad?, en plan de estar atentos, de estar concentrados, y nos cuesta a veces también este mismo ejercicio. Pues bien, el mismo hecho de ir marcando el texto, de ir subrayándolo, de ir anotando aquellos elementos que a mí, desde el plano de lo explícito, desde el plano de aquello que es declarado por el autor del texto, es útil, entonces me va a repercutir de manera directa en mi grado de concentración. Bien, muchachos, esta es entonces la clase que teníamos preparada para esta semana, para esta sesión. Todo gira en torno a la comprensión de lectura, vamos a seguir trabajándolo en torno a la comprensión de textos. Las razones ya se las he esbozado en los videos, ¿verdad? Y en las clases anteriores. Tiene que ver con que esta macro habilidad es fundamental para nuestra asignatura, es fundamental para la prueba a la cual ustedes se van a enfrentar el próximo año, y en la medida que aprovechen bien este tiempo de hacer los ejercicios, de hacer este trabajo de comprensión lectora que estamos ejecutando, van a tener mayor entrenamiento, van a tener entonces más horas de trabajo que les van a permitir, mire, por lo bajo, enfrentarse al ejercicio sin temor, que es algo que le ocurre a todos, ¿verdad? El tema de la expectativa, ¿verdad? El querer tener un buen puntaje, etcétera. Controlar esa expectativa y controlar esa ansiedad es fundamental, y una manera de hacerlo entonces es tener experiencia, es tener trabajo previo sobre la comprensión de lectura. Y por otro lado, lo decía también en este video, la comprensión de lectura, no se olviden ustedes que es una habilidad transversal a todas las áreas del conocimiento, a todas las disciplinas de estudio. Por lo tanto, si tengo una buena comprensión lectora, eso va a repercutir en historia, va a repercutir en filosofía, incluso va a repercutir en la prueba de matemática. O sea, si no soy capaz de entender la pregunta, qué es lo que me están pidiendo contestar, es difícil que llegue a un buen resultado. Y reforzar, recordar el primer nivel, el nivel más sencillo, ¿verdad? A la vez el nivel más importante, el nivel explícito, el nivel de localizar información, donde están entonces todas estas habilidades allí contenidas. Y lo que veíamos entonces hoy, recordar
la pregunta de comprensión, el análisis de esa pregunta de comprensión, la información que me otorga y en segundo orden entonces la técnica y la estrategia del marcaje que me permite entonces visibilizar, concientizar y utilizar de manera estratégica mis recursos. Chao muchachos, que estén bien.